Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el nuevo Extreme VRS GTI 0W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal como Petronas, Resol, Shell, Total, Elf, Motul, Mobil 1, Ansoil, Redline y este modelo de Extreme que vamos a analizar en este vídeo. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. Compralubricantes.com. Extreme es una marca de lubricantes que hace aproximadamente año y medio o 2 años llegó al mercado español. Su gama alta, conocida como VRS, que se caracteriza por tener los envases de color rojo, el año pasado ya sufrió una pequeña actualización en donde principalmente muchos modelos que inicialmente eran 5W pasaron a ser 0W. Este año 2023, nuevamente, esta gama alta VRS acaba de ser recientemente reformulada y vamos a ver qué diferencia hay con respecto a la versión anterior. En cuanto a las características que declara el fabricante, el nombre sigue siendo el mismo, VRS 0W-5W30, aunque realmente este aceite se trata de un 0W30. En cuanto a la norma API, sigue siendo API SN y en cuanto a la norma ACEA, sigue siendo ACEA C3, compatible con vehículos que equipen sistemas de posttratamiento de gases como DPF, GPF, FAP, SCR, etc. El fabricante indica que este aceite se puede utilizar en motores en donde se recomiende la norma del grupo Volkswagen 504-507, Mercedes-Benz 22931 y 22951, Porsche C30, BMW LL04, General Motors Dexos 2, PSA B71-2290 y grupo Renault RN 0700 y 0710. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. En la columna de la izquierda están los resultados del que podemos llamar VRS GTI versión 2023 y en la columna de la derecha están los resultados del análisis de laboratorio de lo que podemos llamar VRS GTI versión 2022. Viscosidad cinemática 40 grados 68,17 la versión 2023, 64,03 la versión 2022 y viscosidad cinemática a 100 grados 12,18 la nueva versión 2023 y 11,52 la versión anterior 2022. Esta nueva versión es ligeramente más viscoso, tanto su viscosidad cinemática a 40 grados como su viscosidad cinemática a 100 grados, pero sigue estando dentro de valores promedios comparados con otros SAE30. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, 7,52 la versión moderna, 7,66 la versión antigua. Si bien es cierto, la versión antigua es ligeramente superior, no es una diferencia a destacar, la verdad prácticamente aquí lo dejaría en tablas, y en donde sí que he visto una pequeña diferencia es el TAN, la acidez inicial que tiene el aceite. En la versión anterior daba 1,67, en esta nueva versión da 2,19 y aquí sí que es cierto y hay que indicar, y lo suelo indicar en muchísimos vídeos, que la diferencia inicial entre el TBN, lo que es la reserva alcalina, y el TAN, lo que es la acidez, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se generan, principalmente de la quema de combustible, pues la acidez del propio aceite, lo que es el TAN, va a ir aumentando y la alcalinidad, la reserva alcalina, se va a ir reduciendo. Llegará un momento en que el TBN se aproxime muy peligrosamente al TAN o incluso se inviertan y ese sería indicador para realizar el cambio de aceite, ya que desde ese punto el aceite ya no es capaz de seguir neutralizando más ácidos que se siguen generando en la quema del combustible y esos propios ácidos pueden empezar a atacar tanto al propio aceite como a los componentes internos del motor. Quiero pensar que este incremento de TAN, de acidez, muy posiblemente sea derivado del propio uso de los naftalenos alquilados, que ahora veremos posteriormente, ya que he comparado con algunos modelos de Ravenol, que en algunos modelos gama alta sí que utiliza este componente y coincide que más o menos a igualdad de paquete de aditivos, los aceites que contienen naftalenos alquilados también tienen un TAN más elevado con respecto a los que no contienen los naftalenos alquilados.
Concentración de cenizas, 0,81 ha dado la muestra nueva, 0,80 la muestra anterior. Pese a esa centésima de diferencia, sin duda alguna este aceite se sigue tratando de un aceite mid-SAPS. Ese 0,01 de diferencia no es una diferencia a tener en cuenta. Estoy convencidísimo que si cogemos esta misma muestra que ha dado 0,81 y lo mandamos a otro laboratorio a analizar, puede dar 0,79 o incluso 0,82. Son pequeñas variaciones con un pequeño margen de error con el que trabajan las máquinas. Punto de congelación, 58 grados ha dado la muestra nueva, 60 grados bajo cero dio la muestra anterior. Si bien es cierto, hay 2 grados de diferencia a favor de la versión antigua. Estamos hablando de prácticamente temperaturas de congelación de récord, de las mejores que han pasado por aquí por el canal, de eso no hay duda alguna. Punto de inflamación, aquí también ha dado un par de grados menos, 228 grados la muestra de la versión moderna versus 233 la versión antigua. Con todo y con ello sigue siendo valores promedios, teniendo en cuenta que se trata este aceite de un 0W30, los cuales son más volátiles y por ende también su punto de inflamación es inferior. En la primera versión que llegó aquí a España, llamada VR2, que en aquel entonces sí que era realmente un 5W30, que se comportaba muy bien a baja temperatura, pero era un 5W30, sí que su punto de inflamación era superior. Viscosidad a 30 grados bajo cero, que es la prueba que se realiza para los aceites que homologan de manera oficial 5W. Según la tabla SAE, los 5W en esta prueba no pueden superar los 6600 centipoises. En este caso no lo supera porque es un 0W, está dando 3230 la versión moderna, 3169 la versión antigua, y la viscosidad a 35 grados bajo cero, que esta sí es a la temperatura a la que se miden los 0W, como es realmente este Extreme, pese a que el fabricante lo llama 0W, 5W, este aceite se trata de un 0W sin duda alguna, ya que a esta temperatura de 35 grados bajo cero el límite máximo permitido de viscosidad son 6200 centipoises, y aquí la versión moderna está dando 5518 y la versión antigua dio 5391. En cuanto al porcentaje de evaporación, conocido como NOAC, como pasó en la versión anterior, una misma muestra se ha mandado a 2 laboratorios. Aquí sí que hay bastante disparidad. En un laboratorio, en la versión moderna 2023 ha dado 7,14, en otro laboratorio ha dado 8,8, mientras que la versión antigua en un laboratorio dio 7,32 y otro laboratorio dio 8,3. Como suelo indicar, en la mayoría de los aceites, en torno al 8% hacia abajo empieza a ser un buen valor, y aquí también hay que tener en cuenta que nuevamente se trata de un 0W30, y así como ocurre con el punto de inflamación, el porcentaje de evaporación a igualdad de composición en los 0W es superior a lo que pudiese ser, por ejemplo, un 5W. En cuanto a la concentración de azufre, 0,189 ha dado la muestra nueva, 0,195 la muestra de la versión anterior. En este caso sigue entrando sin duda alguna dentro del límite máximo permitido que se establece para este tipo de aceite ACAC3, el cual tiene un límite máximo permitido de concentración de azufre de 0,3. Bien, y pasamos al paquete de aditivo molibdeno, que como en más de una ocasión he indicado, es un aditivo que hace función de modificador de fricción, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal que interactúan entre sí. Esto ayuda a suavizar el roce entre las piezas y a su vez ayuda a reducir ligeramente el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. 158 partes por millón la muestra nueva, 151 partes por millón la muestra antigua, prácticamente a la par. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. Estos dos aditivos juntos se utilizan en todos los aceites de motor, sin excepción. La muestra nueva, la versión 2023, ha dado 736 de fósforo, 852 de zinc. La versión antigua dio 757 de fósforo, 851 de zinc, prácticamente a la par, aquí no hay diferencia apreciable. En cuanto al boro, es un aditivo que dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también su concentración, cumple distintas funciones. Cuando encontramos aceites con concentraciones mucho más reducidas que estas, encontramos concentraciones en torno a 30, 40, 50, 60 aproximadamente, su principal función es la de dispersante. Eso ayuda a mantener las partículas de suciedad en suspensión para así llevarlas al filtro de forma más fácil y que no se queden adheridas a las paredes internas del motor. Y en este tipo de concentración tan alta, 525 contiene la versión moderna, 475 la versión anterior. Si bien es cierto, aquí la versión moderna lleva ligeramente una cantidad superior, pero siguen llevando ambas una concentración muy por encima de la media, pues quiero pensar que este tipo de boro también hace funciones de antidesgaste.
En cuanto al magnesio, es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante. Estas sí son concentraciones bastante reducidas, 13 partes por millón la versión moderna, 10 partes por millón la versión antigua. Esto se mantiene igual. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio y en este aceite es el principal aditivo que hace función de detergente y neutralizante, 1758 partes por millón, 1682 partes por millón, son valores promedios comparados con otros aceites denominados ACAC3 mid-SAPs. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. Extrem no lo utiliza, no lo contenía la muestra anterior, esta muestra moderna tampoco. Y en cuanto al titanio, que también similar al wolframio, también hace función de antidesgaste y antioxidante, nuevamente anteriormente no se utilizada y en esta nueva versión sigue sin utilizarse. Y en cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que mide en algunos laboratorios que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar no quiere decir que el aceite esté oxidado, ni mucho menos, sino que es un parámetro que en los aceites que contienen éster pues se eleva. Cuando encontramos un aceite que no contiene éster, recordar el éster pertenece a la base grupo 5, el parámetro de oxidación es muy bajo, en torno a 5 o incluso menos, pero en esta versión sí que contiene un valor de oxidación de 37,6 a diferencia de la versión antigua que contenía 61,8. ¿Esto a qué es debido? Pues que en esta nueva versión el fabricante le ha reducido la concentración de éster prácticamente a la mitad. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como FTIR, y es aquí donde vamos a poder comprobar realmente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta, que se encuentra en torno a 1750 aproximadamente, esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, es bastante pronunciada, por encima de 1. Esto es señal inequívoca de que el fabricante ha utilizado éster, como así hemos podido comprobar en el parámetro de oxidación de la análisis de laboratorio. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, la que se forma en torno a 1180 aproximadamente, nuevamente está por encima de la línea de 1, al igual que ocurre con la cresta de 1750, es indicador directo de que en este aceite se ha utilizado éster para su formulación. La última cresta, que se forma en 722, esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado PAO, perteneciente a la base grupo 4, nuevamente podemos comprobar que está muy por encima de la línea de 1, y en esta espectroscopia tenemos crestas nuevas a las cuales no estamos acostumbrados a ver, y son unas pequeñas microcrestas que se forman entre la línea de 1000 y la línea de 722, son como pequeñas crestitas. Pues eso es señal que el fabricante, y esta es la novedad que trae para este año 2023, para la formulación de este aceite ha utilizado un compuesto conocido como naftalenos alquilados, que al igual que ocurre con el éster pertenece a las bases grupo 5. La marca Extrem, tanto en su página web oficial como en sus redes sociales, tiene publicada esta imagen. Lo que es el etiquetado del envase ha cambiado ligeramente en esta nueva versión. La versión antigua tenía un fondo color negro, en esta viene como con una burbujita en color dorado, y en la parte inferior indica trisintético, haciendo mención o haciendo honor a la nueva composición del cual está compuesto este aceite, que es principalmente 3 compuestos, los cuales están considerados realmente como 100% sintéticos, como es el 70% de aceite base PAO, que pertenece a la base grupo 4, 5% de éster, que pertenece a la base grupo 5, y 10% de naftalenos alquilados, que nuevamente pertenece a la base grupo 5. Estos componentes el fabricante indica que se los suministra el fabricante ExxonMobil, que es la empresa madre dueña de Mobil 1. En cuanto al paquete de aditivos, que prácticamente no ha cambiado, sigue siendo el mismo que la versión anterior, se lo suministra el fabricante Infinium, que es una empresa de productos químicos y aditivos, de la cual son copropietarios la propia ExxonMobil, así como también el fabricante de lubricantes y combustibles Shell. Y en cuanto al polímero utilizado en este aceite, todos los aceites en mayor o menor medida contienen un poco polímero espesante, se lo suministra el fabricante Evonik, que es un fabricante alemán. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, es una muy buena base, un 70% de aceite base PAO, 5% de éster, 10% de naftalenos alquilados. En cuanto a las propiedades físicas, como hemos podido ver,
En algunos casos sí han mejorado, en otros no, con respecto al modelo anterior. Sí que es verdad que también las diferencias no son alarmantes como para poder determinar es que el otro era mejor, no, es que ahora el nuevo. Tanto la versión antigua era un pedazo de aceite y esta versión actual lo sigue siendo. En cuanto al paquete de aditivos, no ha cambiado nada en absoluto y la principal diferencia es el tema de la base utilizada, que en este caso sí que han recortado un 5% de éster y han añadido ese 10% de naftalenos alquilados. La mayor diferencia con respecto a la formulación anterior es que la formulación anterior llevaba en torno a un 70% de compuesto perteneciente a las bases grupo 4, como es el PAO, y un 10% de éster, un 10% perteneciente a las bases grupo 5, y ahora con la nueva reformulación sigue manteniendo ese 70% de aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4 y sumados los naftalenos alquilados con el este suman un 15% de compuestos pertenecientes a las bases grupo 5. Con respecto a los naftalenos alquilados, que no es Extreme el primer fabricante que lo utiliza, Ravenol lo utiliza en algunos modelos. Vimos por ejemplo el Ravenol RRS 5W50 tope gama del fabricante Ravenol. También los contienen algunos modelos fabricante Móvil 1, Gamma Racing, que por desgracia aquí no se comercializa. Esos aceites son principalmente base PAO y naftalenos alquilados. También lo utilizan algunos modelos de la gama Motul 300 Sube, así como también lo pudimos ver en el aditivo Liqui Moly, el Motor Protect color verde, que también contiene una pequeña concentración de naftalenos alquilados. En cuanto a las características que tienen los naftalenos alquilados, por ejemplo, no interactúa como así lo hacen los ésteres en cuanto a los sellos, las gomas, los elastómeros. Es conocido por todos que el éster tiende a sobrehidratar y a hinchar las gomas, los elastómeros y demás. De todas formas, ya los aceites ya terminados contienen aditivos que no salen en el análisis de laboratorio específicos para tal fin, pero en este caso los naftalenos alquilados no interactúan. Al igual que el éster tiene polaridad, eso ayuda a que se cree una pequeña película protectora de aceite adherida a la superficie del metal. Tienen muy buena solvencia y también aporta miscibilidad para que todos los aditivos que contiene el aceite ya terminado trabajen mejor. No son higroscópicos como así ocurre con el éster. El éster tiende a absorber la humedad, si bien es cierto, dentro de todos los éster que hay un abanico inmensísimo para poder utilizar aceite dentro de un motor, el éster de poliol es en este aspecto el que menos humedad absorbe. En el caso de los naftalenos alquilados no son higroscópicos, tienen muy buena resistencia en cuanto a la oxidación del aceite y otro punto que aquí no aparece es que son notablemente más viscosos que los ésteres. De esta forma el fabricante puede jugar un poco a reducir en mayor o menor medida la concentración de polímeros espesantes utilizados. En general, esta nueva formulación de VRS GTI 0W30 2023 me sigue pareciendo, como así lo era la versión anterior, un pedazo de aceite, sin duda alguna, una de las mejores alternativas en 0W30 CAC3 que se puede conseguir actualmente en el mercado, y da gusto ver que una empresa pequeña, porque Extreme es una empresa muy pequeña, que de hecho no produce ella sus propios aceites, se los encarga una empresa externa en Alemania llamada Venol, pues que decida experimentar y probar cosas nuevas, mientras que otras marcas mucho más conocidas, con mucho más renombre, con muchos más medios, muchos más laboratorios e ingenieros, se están dedicando a pegar unos recortes de calidad descarados, como hemos podido ver en muchísimos otros fabricantes. Y en cuanto al precio, pues en este caso se sigue manteniendo en torno a esos 71-72 euros aproximadamente. Ya sabéis que con el cupón descuento que os dejo en la descripción, así como también en el primer comentario fijado, os harán un pequeño descuentillo, pues yo sin duda alguna es un aceite que sigo viendo en su precio. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.